Hola y buenas tardes. Esta grabación va a corresponder a la ayudantía número 13, en donde se va a ver todo lo que está relacionado con la implementación del controlador Horex, o también llamado controlador SCAP. Entonces quería partir simplemente mostrándoles el funcionamiento, un ejemplo del funcionamiento del controlador. Primero voy a ingresar mi usuario, mi operador, mi contraseña. Ingresar, voy a ir a sintonización. Primero voy a llevarlo a 40%. Lo había reducido. Que he realizado unas pruebas anteriormente. Como se puede ver, mi PID no estaba tan bien sintonizado de por sí. Y hay algunas pruebas que estaba realizando. Y ahora voy a implementar el SCAP. Estos son los parámetros que utilicé en mi aplicación. Les menciono que esta es la planta que yo estoy utilizando, que se me entregó, bueno, más bien el modelo de la válvula. Y esto va a diferenciar entre cada uno de los modelos que hayan utilizado ustedes. Entonces tengan en cuenta que por utilizar los mismos parámetros que yo utilicé, no necesariamente les va a funcionar de igual manera. Y eso depende del modelo que estén utilizando. Por eso es que, según lo que me comentaron los ayudantes que me hicieron ayudante a mí, cuando ellos lo implementaron en el laboratorio como tal, igualmente tuvieron algunas complicaciones a la hora de seleccionar estos parámetros. Entonces, hay un cierto grado de prueba y error en ese sentido. Ahora voy sin inicializar el modo. Básicamente voy a cambiar a modo SCAP presionando este botón. Lo presiono, cambio SCAP. Utilizando los parámetros de la PRS se empieza a generar la PRS y con esos cambios se ven cómo se ve reflejado en el modelo. De nuevo, este comportamiento es solo debido al modelo que yo estoy utilizando, que tiene una baja constante de tiempo. Entonces, probablemente en su caso no sean iguales la respuesta y quizás tengan que modificar un poco la PRS. Segundo. Digamos a 30. Como se está ajustando un poco. Y cambiar, digamos, un set point a 60. Se va cambiando y cómo se va estabilizando. Y ahí llega el set point. Ay, disculpen que me enfermé un poco. Y digamos, vuelvo a 20%. Y ahora sí vamos, aquí se puede ver cómo se fueron haciendo los cambios de parámetros. El factor de olvido, cómo fue cambiando. Entonces nosotros lo restringimos a que no pudiera bajar de 50. El comportamiento de la traza, la cual nosotros queremos que sea lo menor posible. Y los dos conjuntos de parámetros, la parte autorregresiva y la de media móvil, debido a que se utiliza en la estimación de parámetros un modelo ARMA. Tenemos el IK estimado y el error. Y ese pasen a eso. Un spike por otro cambio. Pero ese es el funcionamiento del controlador. Básicamente voy a ir obteniendo parámetros y a partir de esos parámetros poder hacer la acción de control. Y también denotar el cambio en el delta U, o sea, en el delta F del time scheduler, que actualmente está en 1 segundo. Que en nuestro caso lo utilizamos porque era el tiempo que se nos ajustaba mejor para nuestro caso. Con el ejemplo listo, voy a parar esto simplemente para que no se me ralentice demasiado. Y lo que quería mencionar, algo bien puntual para que no se compliquen, debido a que en este caso, a diferencia de otros programas que hemos hecho, nosotros ahora vamos a utilizar vector y vamos a utilizar matriz.
y nosotros queremos graficar elementos de un vector. Entonces voy a ir aquí, escape pattern, simplemente para que sepan cómo agregarlo. Digamos, en este caso la matriz de la parte autorregresiva donde están los parámetros alfa, voy a hacerle doble clic, voy a ir a conexiones y si se dan cuenta va a aparecer alfa-f y entre corchetes va a aparecer el 0. Entonces yo voy a ir a tag, lo típico, show server names, refresh all folders, RS links, proyecto 1, online. Ahora yo voy a expandir la carpeta main program, me va a aparecer todos los elementos. Esto debido porque si seleccionan solo main program no les van a aparecer los vectores directamente, sino que tienen que ir bajando y encontrar su vector. Digamos, mi primer vector es alfa-f. Entonces voy a ir, aquí está alfa-f, lo presiono y aquí me aparecen todos los elementos del vector, que en este caso es un vector de 40 elementos. Selecciono alfa f en la primera posición, recordando que en texto estructurado, en el RS Logics, los vectores parten desde el índice 0, a diferencia de MATLAB que parten desde el índice 1. Entonces lo selecciono y ahí está actualizado. Y eso es lo que tienen que hacer para todos los otros elementos. Simplemente para que tomen en cuenta, para que no se sientan perdidos, que traten de agregarlo y no seleccionen main program y no le aparezcan. Es porque tienen que extender la lista y luego ir a buscar su vector. Y que aparecen todos los otros vectores. Cancelar. Y de nuevo, también mencionarles que lo que les mostré recién es la estructura que con mi grupo preferimos abordar, pero les recuerdo que en las carpetas de archivos del grupo del curso agregué también videos de los otros grupos del proyecto 2, simplemente para que tengan más ideas de cómo hacer variaciones o qué otras cosas ir agregando para mejorar el aspecto visual o poder entregar más información al usuario. Y principalmente eso. Y por supuesto que no se le olvide, debido a que para que no se les pierdan las gráficas en su datalog, no olviden agregar, no lo puedo hacer más grande, pero no olviden agregar esas variables que agregaron a la gráfica, que en este caso serían los alfa, los betas y los lambda. Ahora, otra aclaración es que en este caso, debido a que los parámetros en general son dinámicos, según la variable t y la variable n, técnicamente, en nuestro caso nosotros fijamos 5 elementos simplemente para que sea más fácil de ver. Porque si agregan demasiados parámetros, al final van a haber tantas cosas en las gráficas que ni siquiera se van a distinguir. Entonces yo recomendaría simplemente muestren 5, realicen todo lo relacionado con el controlador y si les sobra tiempo quizás traten de hacer pruebas para hacerlo dinámico quizás. En el caso, digamos, que ocupan menos elementos que los 5, les resultan menos de 5 parámetros, quizás puede restringirlo utilizando en connections, quizás utilizando expresiones para quizás estos a veces no aparezcan o cosas así. Pero esa es mi recomendación. Dejen eso al final. Realmente su preocupación mayor es el hecho que funcione el controlador. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, estoy grabando. Sí, me aseguro porque ya me pasó que se me olvidó grabar pantalla en un intento. Ya, con esto lo dejaría aclarado, ¿sí? Simplemente para que... Vamos a ir de lleno al código, recordando primero lo que mencioné anteriormente. Para hacer la conexión, voy a ir offline. La conexión tiene que hacer una bifurcación entre el código del Horex y el PID, y para hacer eso simplemente puede ser una nueva línea. Ahí. Voy a copiar esto que sería lo que tienen originalmente. Digamos, originalmente ahí tendrían esto, entonces aquí en el switch agregan una bifurcación que es con este que se llama branch, lo agregan, Z, agregan la bifurcación. Ahora nosotros movemos nuestro código aquí
antes de la bifurcación agregamos el switch negado. En este lado agregamos el switch y luego agregamos el jump to subroutine. En este caso para nuestro código Forex, que en mi caso ya lo tengo creado. Y en su caso tendrían que ir a main program, por supuesto, crear la nueva rutina anteriormente y darle el nombre Forex o Forex grupo tanto o el nombre que le acomode mejor. En mi caso ya lo tenía creado, como estos parámetros. Y luego el nombre switch, que en mi caso ya lo tenía como switch-forex -f. Eso. Doble clic, ingresar y listo. Eso sería básicamente. Y luego viene la implementación del código como tal. Donde aquí lo tenemos. Y también para hacer la comparación. Porque básicamente el cómo se implementaría esto es, o por lo menos como lo hicimos con mi grupo, es ir comparando entre el código del profesor en MATLAB e ir básicamente traduciendo de MATLAB a texto estructurado. Entonces también les menciono que toda la teoría está basado en los documentos que le entregó el profe, el Theory and Application. Y también yo les subí una traducción que realizaron los ayudantes años pasados, que les recomendaría, aunque sea, le hagan una lectura, debido a que la ventaja que tiene esta versión es que uno está en español y segundo el hecho que tiene un orden más sencillo para leer, porque en este caso, como es un paper, claro, te da toda la contextualización, el abstract del paper, el alcance, conclusiones, te da todo el contexto que es interesante, pero no es tan necesario para lo que ustedes requieren. Entonces les recomendaría, debido a que les aclaran algunas cosas generales y realmente probablemente el profe ya ha revisado esto en clase y no quiero como recargarles tanto la teoría, sino que preferiría verles la parte mayor deseo, que es la implementación del controlador. Pero donde pueden ver algunas cosas importantes relacionadas con el modelo ARMA que se usa, donde tiene la parte autorregresiva, la de media móvil, de los parámetros, la explicación del control de horizonte extendido, de cómo tiene un horizonte de predicción para su acción, diferencia entre el vector phi y el vector zeta, donde zeta es el vector de parámetros, donde está el alfa y el beta, y el vector phi es básicamente el estado actual y pasado de la entrada y la salida, donde en este caso la salida sería el estado del transmisor de flujo, en el caso del lazo de flujo, que es el que tienen que implementar, y la entrada sería el actuador, o sea, el estado del FB02, en el caso del lazo de flujo. Recordando que según la descripción que les dio el profe, solo tienen que implementar el lazo de flujo, por lo menos en lo que respecta al controlador. Alguna explicación de ciertas alternativas que se utilizaron en el paper, en las que al final llegaron a acción integral para la implementación debido a su mejor efectividad, explicación de algunos parámetros, como este P que se llama la matriz de covarianza, que se empieza a utilizar en esta sección, el parámetro lambda, que es el factor de olvido, que tiene relación directa con la longitud de memoria nominal, que viene siendo, en pocas palabras, la cantidad de información que se utiliza para la obtención de parámetros. Bueno, nociones y finalmente, bueno, aquí esta fórmula que se utiliza para poder mantener el parámetro nk relativamente constante, más explicaciones, explicación del algoritmo como tal. Finalmente el algoritmo como tal, digamos, saca uno de los valores que hay que calcular, a excepción de este, que por lo menos la implementación del profesor, este paso 7 no se utilizó. Y algunos comentarios y implementaciones experimentales. Y simplemente lo quería mencionar, que esto es básicamente lo que sustenta el algoritmo que se utiliza, pero no quiero
O sea, no quiero echarme media hora entre una hora explicando porque no lo encuentro tan necesario. En realidad, y probablemente ya lo han visto en clase, entonces no quiero recargarles tanto eso. Entonces vamos directamente al algoritmo, donde antes de explicar quiero mencionar rápidamente en RCLogic lo que son vectores y matrices. Porque a diferencia de MATLAB, que es mucho más directo y más intuitivo, nosotros tenemos que crearlos directamente. Entonces, digamos, recordando que antes mencioné un vector que se llama phi. Porque toda esta sección está comentada. Ya, ahí sí. Yo mencioné que hay un vector phi. O mejor el vector z, que es de parámetros. Z-test, y digamos que yo quiero que el primer elemento de este vector valga 10. Primero tendría que darle la representación en corchete, porque a diferencia de MATLAB, en texto estructural se utilizan corchetes y el índice empieza desde 0. Te voy a colocar corchete. Ahí tiro 0, 2 puntos igual, 10 y el punto y coma. Ahora, el único problema que estoy teniendo es que esta variable aún no existe. Entonces voy a hacer clic derecho, new tag. Quiero que sea real, pero quiero que sea un vector. Entonces tenemos que agregar corchetes y en el interior de estos corchetes agregar el largo que queremos que sea el vector. Como recomendación, y por lo que yo hice, le diría que todos los vectores en este caso háganlos de un largo de 40 y las matrices háganlas de 40 por 40. Sonará que es muy grande, pero la razón es porque si lo hacen con un valor muy pequeño, a veces les va a introducir un error del controlador del RCLogic. Entonces les recomiendo que utilicen un valor mayor, que aunque suene demasiado elevado, es lo recomendable en realidad. Entonces vamos a elegir 40. Ahí. 40 y ok. Y ahora no me entrega ningún problema. Y ahora digamos si yo me fuera a lo que viene siendo los tags de programa. Aquí está el z-test. Seleccionando aparecen los 40 elementos, desde z-test 0 hasta el 39. Aseguramos que existe. Y ahora digamos que yo quiero hacer una matriz. Entonces digamos la matriz de covarianza y en bajo test. Y quiero que el elemento 0,0 valga 10. Me faltó el igual. Sí, esta yo la había creado anteriormente. Porque había estado haciendo las pruebas. Pero básicamente, si no existiera, le voy a poner test 2. Clic derecho, new tag. Le colocamos real. Y ahora en vez de simplemente poner un 40, colocamos 40,40. Y le damos OK. Y ahí está creado. Lo editamos y ahí aparece. Igualmente, si es que quieren asegurarse en estos 3 puntos, que le aparece el tipo variable. Y aquí pueden ir agregando dimensión, reduciéndolo, aumentándolo. Les mencioné que lo hicieran directamente aquí porque algunas veces me pasaba. Digamos esto. Digamos si creo new tag y agrego los 3 puntos. Ahí sí. El tema es que algunas veces yo cuando crea la variable agrega los 3 puntos, digamos real, y tratar de sumar esto. Algunas veces este cuadrado aparecía en difuminado, o sea, no dejaba. Quizás si es que hago esto, quizás era por eso. Entonces no sé. Pero también lo pueden hacer ya sea con estos puntos o directamente real de 40 y ya no se preocupan. Ya, con eso aclarado, vamos a partir con el código. Donde realmente a ciencia cierta no es tan complicado. Diría las complejidades es una la extensión del código, que es relativamente largo, y también la traducción de algunas operaciones que en MATLAB son directas, digamos la multiplicación entre dos matrices o entre dos vectores o matriz vector, que en texto estructurado tienen que hacer todo el cálculo directamente, básicamente como lo hubieran tenido que hacer en lenguaje C.
Sería el mismo procedimiento. Y el cambio de los índices. Eso diría que son las dos complicaciones mayores que se presentan. Ya, entonces partamos. Aquí hay una descripción en general. Les recomendaría simplemente describir, simplemente para que no se les vaya olvidando cada una de las variables que utilizan, su nombre. Ejemplo, recordar el alfa, que es la parte autorregresiva de los parámetros, beta, la parte media móvil, lambda, que es el factor de olvido, la traza, que es la traza en la matriz de covarianza P, o en nuestro accionamiento, set point switch, el sigma, que es un factor de sensibilidad que se utiliza, que aparece más adelante, el horizonte de predicción, el orden del modelo ARMA que se utiliza para la predicción y el tiempo de muestreo, que en este caso nosotros lo cambiamos con el delta, que en nuestro caso lo cambiamos a disculpa, lo cambiamos a 1 segundo porque era lo que nos funcionaba mejor y va a aparecer en una línea de código y tienen que recordar mantenerlo, porque si digamos hacen la obtención de parámetros y luego lo pasan a cambiar de 1 a 0.1, no les va a funcionar porque se va a volver inestable. Tienen que mantenerlo. Yo sí les recomendaría, por comodidad, hacer alguna restricción, agregar algo en su código para cuando vuelvan a PID mantengan el delta que tenían originalmente, por ejemplo. Aunque igual lo pueden cambiar la pantalla, pero si es que lo quieren que sea más cómodo, ya. Empezaremos con el código. Primero, comando clear, en este caso no es necesario implementarlo aquí. Inicializaciones, que en nuestro caso las vamos a hacer a través de la interfaz gráfica, nuestra pantalla, entonces no es necesario agregarlo en el código. Inicialización del tamaño total de parámetros, ya sea autorregresivo o de media móvil. Técnicamente se podría dar un tamaño distinto a la parte autorregresiva y la media móvil, pero en este caso por comodidad simplemente les damos el mismo que es n y el largo de predicción que es t. Esto se copia textual, nor, que es el total de parámetros. Lo siguiente viene siendo la inicialización, que nosotros tenemos que hacer que todas las variables valgan 0, como es la primera vez que se va a utilizar el código. Y en este caso lo que hacemos es dar una condición que esto se realiza si es que estas dos variables son distintas, que para eso es esta función. O sea, este símbolo, corchete, o sea, no corchete, pero esto y esto. O sea, básicamente si nor es distinto a nor1, se va a ejecutar esta porción de código, donde nor1 es básicamente nor. O sea, digamos que en una situación teníamos 10 parámetros y lo cambiamos a 11, debido a que 10... o sea, 10, que sería el nor anterior, es distinto que 11. Se va a ejecutar esta línea de código activando la PRBS, colocándolo en manual, fijando este EK igual a 0, haciendo que la traza valga 0, inicializando los vectores importantes que son, en este caso, la matriz de covarianza, que la diagonal se deja en 1000, que esto hay que dejarlo en un valor relativamente alto para acelerar el proceso de obtención de parámetros. Los vectores z y phi, que tienen largo nor, que en este caso utilizamos esta sección de código, y la inicialización de las señales, que su largo es nor más t. Que se dan cuenta, si comparamos, digamos, el código del profe con el nuestro, se dan cuenta que nosotros cambiamos los índices, los restamos por 1, debido a que, como mencioné antes, como el índice empieza en 0 en este caso, siempre tienen que tomar en cuenta eso, de restarle 1. Por ejemplo, en este caso es de 1 a nor más t, en este caso es de 0 a nor más t menos 1, por 1. Inicialización de estas variables. Y luego la inicialización de la matriz de parámetros, que en este caso no tenemos una bonita función ceros que nos inicializa. Entonces tenemos que hacer la inicialización a mano, que sería recorrer toda la matriz desde el índice 0 hasta básicamente de inicio a fin, hacer que valgan 0, y si estamos en la diagonal, hacer que valga 1000. Eso es básicamente lo que hace este código. Y aprovechando este ciclo que es de 0 a nor,
aprovechamos eso para inicializar el vector z y el vector phi, que tienen largo nor. Largo nor, lo repetí. La asignación para tener la diferencia entre los nor, y en este caso lo que agregamos es la inicialización o la asignación de los parámetros, las variables uvar y ivar en su primer elemento, que en este caso es fb02, que eso sería el equivalente de esta sección de código aquí. Esta sección de código que nos dice que uvar1 es igual a este elemento, que es básicamente lo que haría el código de la PRBS, que en nuestro caso, nuestro código de PRBS lo que está haciendo es cambiar el valor de fb02, entonces sería equivalente, por así decirlo. Y en este caso, la inicialización o asignación del primer elemento de ivar, que sería el flow transmitter, que es el equivalente a esta sección de código, que debido a que el profe no ocupa un modelo de Simulink, sino que utiliza un modelo ARMA para representar el comportamiento de esta planta de primer orden sin retardo. Y después seguiríamos con la implementación del controlador como tal, porque tenemos, básicamente este controlador tiene dos secciones, digámoslo. Una parte que es el controlador, que lo que hace el controlador es básicamente seleccionar el valor que debería tener el accionamiento para que la salida atienda al valor del setpoint, que sería esta sección de código, y luego la obtención de parámetros para la eficacia del controlador. Vamos a ir bajando esta sección de código. Ahí. Controlador. Esta variable tiene, en este caso le pusimos que el controlador se actúa simplemente cuando está el switch automático en automático, el switch automático manual. Aquí hicimos una distinción simplemente por decisión propia de cambiar este parámetro IKH. Fue cosa nuestra. Ya ni me acuerdo por qué. Creo que fue porque nos hacía más cómodo, porque en algún momento agregamos una variable IK y se nos confundía. Pero esto lo pueden básicamente dejar como IK si le da como. Entonces, ivar 0, desde 0 hasta n-1, el equivalente. Y esto simplemente reemplazar. Simplemente recordando, por supuesto, en MATLAB se ocupan paréntesis para los índices, en texto estructural se ocupan corchetes, texto estructural empieza desde 0, MATLAB empieza desde 1. Entonces, muchas de estas secciones simplemente ir copiando, ir cambiando los índices y colocar corchetes. Y por supuesto, utilizar la notación para los ciclos for y para los if de texto estructurado. Que eso es básicamente prácticamente ir copiando. Por eso le digo que si aquí quieren hacer una versión desde 0, pueden tener a un lado el código MATLAB, tener a otro lado texto estructurado, ir simplemente copiando y adaptándolo a texto estructurado. Básicamente la copia textual. Todo copiado. Exactamente lo mismo. Voy a moverme un poco. Cálculo de signo, que es básicamente la estructura que utilizamos para el PID. El limitador de variación, donde restringimos para que no supere el DUMAX. Y luego la asignación, que si está en automático, se le asigna que F02 sea el valor que teníamos de uvar más DU. Ay, disculpe. Se asigna y luego volver a reasignar uvar. Voy a tratar que se vea bien el código. Se agrega el endiv. Si esto me hemos confundido. Ah, sí, esto. Sí, esto lo habíamos agregado, que era básicamente el setpoint tracking, que creo que ya lo había sacado un segundo. En este caso, solamente
No me voy a preocupar tanto. Ahora lo correcto sería... Sí, en verdad lo correcto sería tenerlo implementado. A menos que ustedes hayan implementado setpoint tracking en alguna sección del código o aparte, en vez de estar en el PID, sino que tenían otro código aparte para el setpoint tracking. Pues recordar eso. Que si está en manual. Y seguimos con la actualización de los vectores de mediciones, que en este caso es el vector phi. Continuamos. Y esto de nuevo es... es copia textual. Ahí, variable np0. Recorremos el vector desde 0 hasta na-1. Tenemos esta variable np. Ahora lo único, tomar en cuenta que aquí tenemos que restar 1 al índice para que empiece desde 0. En estos casos no hay que restar nada porque lo restamos en el índice j. Y esto es básicamente la copia textual. Y aquí lo que sí se agregó en nuestro caso es esta variable error k sub f, que es porque nosotros nos dimos una condición de que para que se realice el cálculo, básicamente el cálculo de los parámetros, se tiene que cumplir o que el switch de la PRS esté activado o que el error sea mayor que 2. Que eso fue un criterio que nos dimos nosotros y que según lo que dijo el profe, ustedes deberían tener algún criterio. No, la idea de este controlador es que haya algún criterio para saber cuándo es adecuado el calcular parámetros y cuándo no lo es. Que eso ya queda realmente a criterio de ustedes, según lo que han visto en clase. O por lo menos eso terminé entendiendo según lo que explicó el profe. Luego voy a mover un poco el código. Ahí sí. Seguimos. Esta es la condición que les mencioné anteriormente, que es básicamente que se asigne que el delta F segundo mientras se esté ocupando el controlador, que quizás esto se puede implementar de una manera mejor, pero esto era básicamente para que el delta seg fuera de 1 segundo, para que funcionara el controlador. Esto es una condición importante y no se les puede olvidar. Luego el ICA estimado. Ah, sí, me acordé. Esto es básicamente debido a que nosotros en MATLAB... Ay, disculpen, me enfermé harto. Nosotros no podemos en texto estructurado hacer esta operación directamente. Lo que nosotros hicimos fue primero sumar a esta variable, asignarle el valor de esta porción y luego hacer toda la hacer la multiplicación sumándole este valor. Haciendo la definición, o sea, recordando multiplicación entre una fila y una columna, es multiplicación del primer elemento del primer vector por el primer elemento del segundo vector más y así sucesivamente. Entonces tenemos la multiplicación de los vectores adecuados y ir sumándole esa variable. Y después esta línea de código, restando a 1 el índice, la misma línea de código que el error de estimación. Seguimos bajando. Ahora tenemos que hacer el cálculo de ganancia de corrección, que es para poder ir calculando los futuros parámetros z. Y aquí es donde hay las mayores diferencias, diría yo, que es debido a que nosotros en texto estructurado no podemos hacer esto directamente, la multiplicación entre un vector, una matriz y un vector. Así que lo que creamos es una variable auxiliar que además nos va a servir para poder reemplazar y calcular la ganancia de corrección directamente. Entonces agregamos creamos esta variable auxiliar que es básicamente para poder hacer esta operación que les puede generar la confusión porque utilizamos este elemento en esta sección,
Pero les recuerdo que en texto estructurado, como nosotros aquí estamos trabajando solo con vectores y no hay una noción de fila y columna técnicamente en el caso de vectores, y recordar que la diferencia entre esta operación y esta operación es simplemente si les resulta un vector fila o un vector columna. Realmente en este caso podemos realizar esta operación y utilizarla en esta sección. Entonces no hay problema. Entonces inicializamos el vector auxiliar, calculamos, realizamos el cálculo de la multiplicación y le vamos agregando. Esto es recordando que la multiplicación entre un vector y una matriz es un vector. O sea, en este caso un vector fila y una matriz. Entonces básicamente lo que tenemos es, vamos avanzando entre las filas y en cada sección de columna lo que vamos haciendo es hacer la operación que sería la multiplicación entre elementos del vector phi con esa respectiva columna multiplicado por el, el vector en la sucesión de las filas. O sea, básicamente tenemos, digamos, el elemento, digamos, j igual a 1, estaríamos el phi 1, que estaría multiplicando cada uno de los elementos de esa fila, que estaríamos, digamos, fila 1 y recorreríamos todos los distintos j, todos los elementos de esa fila. Y se irían sumando y así obtendríamos luego el elemento, ese elemento del vector WK auxiliar. Entiendo que quizás suena un poquito enredado, pero es básicamente como la implementación, como básicamente lo que está haciendo el MATLAB en ese caso. Si les llegara a confundir un poco, les recomendaría, o sea, si lo encuentran necesario en su caso, simplemente lo pueden hacer en MATLAB o en papel, hacer la operación matemática y ver cómo les va resultando. Y ahí entiendo. Entonces simplemente no quería perder el tiempo en justificar por qué da con el elemento, porque simplemente hacer las operaciones a mano y ver lo que resulta. Pero así es como implementamos ese caso. Y luego obtuvimos obtuvimos el vector auxiliar y simplemente vamos agregando, hacemos la otra operación que es multiplicar el vector auxiliar por el vector phi, que es directamente esto. Luego damos aquí, damos esta condición que simplemente no queremos que el elemento sigma sea menor que este valor, porque si no puede generar errores en los cálculos y empeorar la estimación. Se calcula el parámetro nk directamente, tal cual. Luego se calcula el factor de olvido, que es directamente la expresión que ya se tenía. Entonces se copia, solo que en este caso para el SQRT en texto estructural se implementa así. Tenemos que escribir SQRT y luego entre paréntesis lo que se le aplica a raíz cuadrada, que es técnicamente igual que en MATLAB, ahora que lo pienso. Luego damos un límite para el parámetro lambda, que esto es básicamente teoría que se ha visto en clase, de que si el parámetro lambda es demasiado reducido se empeora la calidad de la estimación, que en nuestro caso habíamos elegido 0.5, pero si no me equivoco había una expresión que no me acuerdo ahora derechamente, que permitía según el orden del modelo estimar qué valor de lambda era adecuado. Que en nuestro caso lo dejamos como 0.5 por comodidad, básicamente. Luego, esta condición es simplemente debido a que esta variable divide a WK auxiliar, que es este vector. Nosotros optamos por... ¿Estoy grabando? Sí. Nosotros optamos por dar esta condición, digamos, en el caso hipotético que se cumpliera esto, para que no tengamos una división por 0 y se vea infinito la ganancia de corrección. Pero es básicamente esta sección de código. Luego el cálculo de los parámetros z, que es básicamente esto.
que en este caso es ir sumando, vendría siendo el vector z original más la multiplicación entre la ganancia de corrección y el error sub k, que básicamente en nuestro caso lo que vamos haciendo es revisar cada uno de los elementos del vector y a cada uno de los elementos del vector multiplicar, o sea, a ese elemento sumarle la multiplicación entre la ganancia de corrección de ese elemento del vector multiplicado por el EK y terminar el for. Luego el cálculo de la matriz de covarianza. En este caso puede que sea un poco confuso el por qué lo implementamos de esta forma, pero es básicamente debido a la multiplicación entre un vector columna y un vector fila, te va a resultar una matriz. Entonces, básicamente lo que hicimos fue ir avanzando entre las filas, en las columnas, y cada elemento de esa matriz de covarianza nueva es el elemento de la matriz de covarianza original, de la posición elegida, menos el vector de corrección con subíndice de las filas multiplicado por la ganancia de corrección con el índice de las columnas, multiplicado por la variable lambda más wk y multiplicado por lambda. Y así se calcula. Luego el cálculo de la traza es simplemente lo que se realizó en MATLAB, que es ir e inicializarla en 0 y luego ir sumándole cada elemento de la diagonal a esa variable de traza. Esta sección de código, una que agregó mi compañero, simplemente cuando no se cumple esta operación, para que se siga haciendo el cálculo de la estimación, simplemente para que seguir teniendo este parámetro, para tenerlo visualizado, porque al final nosotros lo que queremos detener, por así decirlo, es la estimación de parámetros, pero igual es útil el poder seguir calculando la estimación de tal forma que podamos ver si está siendo efectivo o no los parámetros en los que estamos. Terminar el if y ahí estaríamos en esa sección, y luego solo nos quedaría lo siguiente, que es la memoria variables pasada, que es básicamente copiar esta porción de código sin la variable doble, que era una variable que el profe realmente no utilizaba, y definir las salidas, que en este caso está la variable suma alfa, suma beta, que son variables que el profe asigna para calcular este parámetro keep, pero que realmente no grafican ni utilizan el código, entonces lo agregamos por si acaso, pero realmente no la utilizamos. Y finalmente los parámetros alfa, que si recordamos, nosotros teníamos que el NA era la cantidad de parámetros autorregresivos y el NU era la cantidad de parámetros de media móvil. Y recordando que el vector Z es el que tiene los parámetros alfa y beta, eso significaría que el vector alfa va a ser el vector Z desde su índice 0 hasta el índice NA-1, o sea, todo el elemento de largo. O sea, todos los elementos de 0 hasta NA-1, y luego saltamos hasta en la posición NA, básicamente, que sería donde después que termina el vector alfa, y luego que estaría representado por esta sección, y luego avanzaríamos desde esa posición hasta NU-1, que ahí asignaríamos los vetos. Y eso sería básicamente el código. Seguimos bajando, en este caso son las gráficas que da el profe. Y eso, por lo menos la implementación del código. Y de nuevo, esta es la implementación que realizamos nosotros, porque yo les subí el video de la ayudantía que nos hicieron el año pasado y hay algunas diferencias en código por cómo implementamos algunas modificaciones, porque quizás no nos funcionaba, porque nosotros al principio tratamos de copiar textualmente el código del profe y no nos funcionaba. Realmente entonces ahí tuvimos que hacer quizás modificaciones, cambiar algunos parámetros. Entonces, por eso le digo que esto depende hartas pruebas, básicamente. Entonces lo que les recomendaría es
Si están muy apretados de tiempo, quizás revisar el código que les mostré, copiarlo y tratar de hacer las pruebas con los parámetros para que se ajusten con su modelo. Ahora, técnicamente lo correcto y el objetivo del curso sería que a partir de este código, bueno, y con las indicaciones que les doy, tratar de hacer el código desde cero. Pero de nuevo, entiendo que están un poco apretados de tiempo y yo igual me tardé en subir la ayudantía debido a, en parte lo del paro, que estaba ocupado con otras cosas y también que se me cortó el internet un día entero, entonces debido a que lo quería grabar por Teams la ayudantía para que no tuviera problemas en términos de calidad. Entonces por eso me retrasé y que realicé una grabación de la ayudantía, pero se me olvidó capturar la pantalla, entonces realmente no mostré nada durante toda la ayudantía y perdí un buen rato. Pero eso es básicamente la implementación del código. Y no hay más indicaciones, más que nada seguir el código, hacer pruebas. Lo que les recomendaría, digamos, después que lo implementan, tratar de hacer pruebas de primero si es que los parámetros están cambiando, si es que si obtienen parámetros, si estos van variando, si es que en algún momento se les mantienen constante o no, que en nuestro caso, ¿dónde está? Ah, no. Aquí en nuestro caso, o por lo menos en el ejemplo que les mostré, esta sección de código ocurre hasta el error se reduce, entonces los parámetros a los que llegamos son los adecuados. Y eso básicamente. Recomendaciones además de lo anterior, repártense bien las tareas, o sea, que algunos integrantes del grupo se encarguen del código, otros integrantes se encarguen de hacer los cambios de la interfaz gráfica. Y les deseo lo mejor, básicamente, porque esta parte, por lo menos en mi experiencia personal, fue la parte más pesada para mí, porque de primera yo tuve que implementar el código y realmente fue un dolor de cabeza en muchas partes, en especial cuando quería todas estas operaciones que al principio me confundían porque se hacían de cierta forma y volver a hacer las pruebas para que funcionaran, y además el hecho que en RSLogix no tienes una, digamos, a diferencia de MATLAB, no tienes una facilidad a la hora de probar cierta sección de código o algo así, entonces las pruebas igual resultan media no tan fáciles de hacer. Ya. Les deseo lo mejor y que les vaya bien. Adiós.